Muy bien, buenos días. Hoy día 5 de febrero, siendo las 11:15 horas, vamos a dar inicio a la audiencia en el OFR 411-476-2, oficio relacionado a averiguación usurpación, Botanelli Hugo Antonio, denunciante, DNI 7.669.966. Por una cuestión de protocolo, digamos, y para qué registraron en el sistema Cisco Webex, vamos a presentarnos. Quien les habla es Hernán Herrera, presidente del Tribunal de Impugnaciones en el día de la fecha, y me encuentro acompañado por la doctora Montserrat Boca, primer vocal, y desde San Luis Capital, la doctora Janina Elviso, que integra el Tribunal de Impugnaciones de San Luis y va a integrar este tribunal en el día de la fecha. Voy a pedir a las partes que se presenten, empezando por la Fiscalía, luego la querella, finalmente la defensa y las personas imputadas. Laura Parisi, fiscal adjunta. Leandro Estrada, fiscal de instrucción 4. Buenos días, por la querella, Silvana Alejandra Zunini, representando al doctor Botanelli. Adolfo Julián Cafieri, procurador, actuó con el patrocinio de la doctora Zunini, representando al doctor Botanelli. Y el doctor Botanelli, por su... Hugo Antonio Botanelli, propietario del campo de retiro. Muchas gracias. En el carácter de propietario, sin perjuicio de hacer uso de la palabra en su momento. Gracias. Gracias. Por la defensa, Adrián Domínguez, por defensa de Federico Giraudi y Silvio Lorenzoni. Fabiana Chacer, ejerciendo la misma defensa en carácter de apoderado de patrocinante. muy bien, muchas gracias, doctora. Le voy a pedir a los señores Lorenzoni y Giraudi si se pueden acercar para dar sus datos personales al micrófono, simplemente nombre completo y DNI. Sí. Sí, buen día. Giraudi Federico Darío, 27394-852. ¿Su domicilio actual? La Rioja, 1235. Muy bien, de acá de Villa Mercedes. Sí, señor. Gracias. Gracias. ¿Se puede acercar? Lorenzoni Silvio, 27499-865. ¿Y su domicilio? Dupuy, 670. Bien, gracias, muy amable. Doctor, Sí. También estamos representando a Silvio Ferreira, que está, digamos, incorporado en la causa. Aclaro, digamos, el recurso de apelación se hace en el marco del incidente que mencioné inicialmente, el OFR vinculado a la Sí, sí, sí. usurpación. Está incorporado en ese incidente. y en la apelación figura la denuncia efectuada por el señor Ferrer. ¿Están acumulados esos legajos, ambos legajos, la denuncia de las amenazas? Está la de... No están acumulados. Bueno, por esa circunstancia es que esa es una decisión que tiene que tomar o adoptarse en el marco del juzgado de garantía o ante la propia fiscalía que lleve a cargo la investigación. Motivo por el cual la vez pasada, cuando estamos por iniciar la audiencia, les hice esa pregunta si estaban constituidos como querellantes, el señor Silvio Ferreira o su madre. En esa oportunidad, doctor, siguiendo su Lo hicimos. consejo, lo hicimos, presentamos como querellante, pero No se desde el acumuló. mes de agosto no se provee nada. En el... No estaba acumulada entonces. Bueno, no podemos, digamos, concederle esa posibilidad de intervenir en esta audiencia. Sin problema. Estamos limitados por una cuestión de apelación en respecto, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Bueno, como les decía inicialmente, se trata de una audiencia de apelación en el marco de un pedido que han hecho de restitución de la posesión o tenencia provisoria de un inmueble, que ha sido rechazado inicialmente por el juez de garantía número 1, el doctor Cuello, si mal no tengo anotado, en noviembre de 2024. Es una apelación que ha introducido la querella. Van a tener la palabra en primer término ustedes, ¿sí? Les pido que sean lo más claros, concretos, principalmente vinculando agravios con hechos, y no explayarse tanto en hechos, sino en fundamentar los agravios, en lo posible con cierta precisión quirúrgica, uno diría, para que esto sea más corto y más conciso también. Luego van a tener la palabra de la Fiscalía y finalmente la defensa. No van a tener, salvo que se introduzcan hechos nuevos por parte de la defensa o por parte de la Fiscalía, no van a tener derecho a réplica, porque en este caso ustedes intervienen como querellantes. Así que tienen la palabra en esta oportunidad. Vamos a evitar justamente interrupciones.
explátense lo que ustedes consideren que es necesario, pero también les pido que no hagan un uso desmedido de la palabra para no agotar las partes también. Los escuchamos. Yo voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué hoy nos encontramos acá, excelentísimo tribunal? Es atento de que el juzgador de primera instancia, como usted bien lo dijo, el doctor Cuello, no motivó ni sustentó la decisión de no restituir el campo. Por ese motivo nos encontramos acá, porque consideramos que incurrió en un defecto fáctico en la valoración de la prueba, en la decisión caprichosa y arbitraria que tomó de no fundarlo. Y podríamos decir que la prueba que se encontraba de las partes, él, desde su lugar, ¿qué hizo? Puso lo que la prueba no dice y le restó importancia a lo que la prueba sí dice. ¿Quién es el propietario de este inmueble? El doctor Botanelli. Eso por mi parte. Atento a que, como usted dijera, doctor, oportunamente, los jueces son los que conocen el derecho y por lo tanto lo importante en esta situación son los hechos, que ustedes sabrán valorar atento a lo sucedido. El día 14 de agosto del año 2024, el señor Botanelli se hizo presente en la comisaría a los fines de realizar una denuncia de usurpación de su establecimiento. Se entera de ese hecho, atento a quien estaba encargado del lugar, el señor Silvio Ferreira, conjuntamente con 2 o 3 personas más que lo llevan al campo, eran las 22 horas, 23 horas, lo llevan al campo y ellos ven que la tranquera había sido en su candado modificado, ingresan y tal cual lo hacen su denuncia el señor Ferreira, es apuntado con un arma, es amenazado y le dicen que el campo ha sido rematado, ha sido comprado, ha sido usurpado. En ese momento, había una Ford F-100 blanca con todas las cosas cargadas de pertenencias del señor Ferreira. A esto, los usurpadores le dicen que se debe retirar y que se lleve sus cosas. Ferreira, en ese lugar, tiene todas sus pertenencias, tiene 14 caballos, 13 vacas, vaquillonas, etc. Era el responsable, toda esta documentación figura en Senasa. El señor Ferreira representa al señor en el lugar, al doctor Botanelli, atento a que hacía más o menos un año había fallecido su papá, Hugo Ferreira, quien estaba también a cargo del campo, y por un convenio que había hecho el doctor con su padre, le había prometido que si él le sucedía algo, su hijo iba a quedar a cargo con un grupo de chicos o jóvenes que estaban trabajando en el campo. Tomado conocimiento, el doctor, como dije, hizo la denuncia
en la policía en la comisaría 29. En esa oportunidad lo acompaña personal policial, Ferreira, a sus amigos en la camioneta que iban y al doctor Botanelli, y se dirigen al campo. En el campo encuentran los usurpadores. Le consultan al fiscal Basla qué tienen que hacer, qué debe hacer, le consulta a la policía. Y el fiscal Basla les dice que esperen, como era muy de noche, que esperasen que aclarara y dejase en ese lugar un vehículo policial. Al otro día, a la mañana, concurren las mismas personas, también concurre la principal Lucero Cecilia de la policía, conjuntamente con otro personal, y hablan por teléfono con el fiscal Basla. Luego de haber ordenado la consigna policial, le dice el doctor Basla que le diga al señor Lorenzoni que se retire del lugar. Caso contrario, le informaran a él si no se hacía así. Haciéndole entrega en ese momento la policía al doctor Botanelli y al señor Ferreira del lugar. Eso, como dije, honorable tribunal, se hizo el día 14 de agosto. Ferreira se instala en el lugar, comienza a trabajar. En la semana próxima, el día 19, concurre la ciudad por provisiones. Y cuando vuelve, encuentra a los usurpadores nuevamente en el lugar. Es por ello que él llama a la policía. Y la policía le manifiesta que por orden verbal del fiscal Basla había hecho entrega del campo a los usurpadores. Cabe acotar que ese día 14 a la madrugada, el doctor Botanelli hace una denuncia de usurpación en la policía. Informando que su empleado se había dirigido al establecimiento con sus amigos Lucas Aguilera y Carlos Manuel Jofré, que habían observado el rastro de vehículos, que la cadena y el candado de la tranquera no estaban como las había dejado, que encuentra cargada con muebles de su propiedad un carro de eje acoplado, cubierto con una lona color negra. En esa oportunidad había dos personas, que son los usurpadores denunciados, y que le vociferaban que el campo estaba vendido, estaba en remate, como ya lo expliqué.
Tomada la denuncia, también le toman declaración al señor Carlos Manuel Jofré, que para no redundar su señoría, relatan textual lo que había dicho el doctor Botanelli, que habían acompañado y lo habían llevado a Silvio Ferreira. También declara Lucas Aguilera. Lo interrumpo, procurador. Estas declaraciones testimoniales de Aguilera y de Jofré están agregadas al legajo de la Fiscalía, Están al igual que la denuncia. Esto está mencionando. Entonces trate de ser más breve porque vamos a tener acceso a esa materia. Bueno, muy bien. Bueno, Lucas Aguilera fue quien también ratificó y como todo está, doctor, como usted dice, está en el expediente, tanto como el acta de notificación, como la resolución verbal del doctor Basla. Lo que aquí venimos a apelar y denunciar, hemos denunciado, es un ilícito que Cartés a los productores les informa qué deben hacer en las situaciones cuando son despojados o cómo es la acción generalmente que se da en los campos de usurpación. Es evitar la violencia, que es lo que se hizo, evitar la violencia y hacer inmediatamente la denuncia policial, tal cual se hizo. La acción denunciada no tiene otro tipo de interpretación que es el hecho de usurpación, que es una usurpación de desposesión, que fue violenta, con arma de fuego. Por lo tanto, nosotros venimos a denunciar la usurpación. No venimos a cuestionar el hecho de la posesión, tenencia, porque no es el caso. Acá no se puede demostrar, las pruebas demuestran que quien estaba en ese momento era el doctor Botanelli conjuntamente con sus empleados y que el campo fue usurpado. Y son ustedes, señores jueces, quienes deben determinar si existe o no existe usurpación. Si se da la tipificación del artículo 181 y el inciso 1 de nuestro Código Penal. Por lo tanto, solicitamos de inmediato la restitución del campo al doctor Botanelli, denominado el Retiro, de Nueva Escocia, y atento, discúlpeme, al artículo 211 de nuestro Código de Procedimiento, que fuese modificado en su última, en el último párrafo. En todo ello, requerimos la restitución, su señoría. ¿Algo que quiere agregar el doctor Botanelli? Sí. Le pido brevedad, así. Sí, voy a tratar de ser lo más breve posible, aunque los hechos se han sucedido de una forma tal que no se pueden comprimir. Efectivamente, yo fui 2 veces usurpado. La primera vez, como la señalan los profesionales actuantes, y luego en la segunda usurpación que se produce el día 20 de agosto.
Bueno, en esa ocasión yo hablo con la policía porque me notifican a mí también. Aparte de la notificación que hacen en el campo, me notifican a mí de que por orden del fiscal Balda Casina le entregan la posesión a los usurpadores. Que los usurpadores son Giraudi, Federico Darío y Lorenzoni. Ellos me apuntaron en la primera vez, en la primera usurpación con arma de fuego. Y apuntaron también a Silvio David Ferreira. Se habían ubicado en la parte de atrás de la, mejor dicho, de la vivienda, en unos oscuridad de unos árboles, había que unos renuevos, y me apuntaron a mí y le apuntaron a Ferreira también. Claramente, yo para evitar problemas, al rato vino la policía, me dijo, doctor, retírese, no va a haber problema, se le va a restituir en su momento el campo. Bueno, de forma tal que me sorprenden el día 20 en mi domicilio, la policía diciéndome que el fiscal Basla había ordenado la entrega del campo y la posesión a los usurpadores. En ese momento, el oficial que encabezaba el procedimiento, oficial de policía, le dije claramente que no le iba a firmar por cuanto no estaba fundada la orden, no me llevaban cédula ni nada por el estilo y pretendían firmar un papel en blanco en relación a la entrega que hacen del retiro, un campo de 1.628 hectáreas, 1.700 hectáreas, que yo compré a la sucesión de don Juan Ota. En esa ocasión, bueno, el oficial me dice, bueno, lo vamos a poner en posesión en cumplimiento de la orden a los usurpadores, a Giraudi y a Lorenzoni. Hecho que efectivamente así se hizo. Bueno, en una breve conversación con el oficial, me dijo que habían presentado unos planos, que era todo simulado, para justificar la usurpación. De inmediato, entonces, yo hice la denuncia, fui amenazado con arma de fuego por ambos, lo mismo fueron el empleado a cargo de la hacienda, Silvio David Ferreira, y de lo cual pueden testimoniar también las dos personas que nos acompañaron a las 3 de la mañana de la primera usurpación, toda vez que hubieron dos usurpaciones en el campo. La primera luego se me restituye y la segunda es la que, por la cual venimos, es en donde lo ponen en posesión a los usurpadores. La misma policía me informan, porque yo fui a la Ribera. Primero fui en la primera usurpación a la policía ubicada en la jurisdicción donde yo vivo, que es Oyoqui 270 y que corresponde a las 960 viviendas. Y de ahí la jefa me derivó a la Ribera. Y en ambas ocasiones, tanto la jefa de la policía de la Ribera, perdón, de la 960 como de la Ribera, me hicieron alusión a unos planos, una simulación, unos planos falsificados que presentaban los usurpadores. Pero reitero, doctor, absolutamente que yo nunca fui amenazado y en tal forma violenta con armas de fuego que llevaban los dos. Estaban armados Lorenzoni y Giraudi sobre todo. Y estaban ubicados estratégicamente detrás, estaban uno en dos árboles que hay. En uno estaba Giraudi apuntándome a mí y en el otro estaba Lorenzoni. El empleado mío se dio cuenta que aunque estaban con los tapados en los rostros tapados, le alcanza a decir, yo te conozco a vos sos Lorenzoni. Y no le contestó nada. No le contestó absolutamente nada. Pero yo lo alcancé a divisar a Giraudi, Federico Darío Giraudi, que me estaba apuntando a mí en el campo mío, de mi propiedad.
me quedo a su disposición, doctor, para aclarar todo lo que usted quiera preguntarme en relación al tema. En la restitución y venimos solamente para que este tribunal determine si esa acción es ilícita y se tipifica en el artículo 181, inciso primero del Código Penal. Con respecto a eso, les voy a hacer una aclaración. En el caso concreto, todavía no se han formulado cargos, según tenemos conocimiento, y no sería una atribución de este tribunal avanzar sobre ese extremo si se ha configurado, si existe el delito de usurpación en sí mismo o no. Está claro, o sea, lo que tenemos que tratar en este caso concreto es si corresponde o no hacer lugar a la restitución de la tenencia o posesión del inmueble, ¿sí? Ese es el límite que tenemos en el día de la fecha como tribunal de impugnación para resolverlo. Sí, discúlpeme, doctor. Sí, justamente eso es lo que nosotros pretendemos. No venimos a denunciar a nadie, la justicia sabrá cómo tiene que actuar. Nosotros solamente venimos a plantear la restitución. Gracias. Con respecto a eso, yo tengo una pregunta, después le voy a ceder la palabra a mis colegas. Recién hizo referencia el doctor Botanelli que ha comprado la sucesión de una familia Botas. De Juan Ota. ¿En qué fecha se realizó eso? ¿Si está inscrito en el registro de propiedad inmueble esa compra? Bueno, perfectamente. Yo le voy a... Doctor, discúlpeme. Sí. Prefiero que hablen sus representantes. Sí. Nosotros venimos, y lo voy a reiterar, porque creo que estamos en esta situación, porque se ha manipulado la prueba. Acá hay una prueba, hay una denuncia y hay un hecho. No corresponde saber si él lo compró, lo tiene, se lo prestaron, lo regaló. Nos interesa saber si ejercía actos posesorios previos a esta Sí, desde denuncia. el año Y 2000. esta es una manifestación también, si él adquirió como mencionó. Eso es, recién el figura doctor en expediente los informes de SENASA, los informes del centro de ganaderos, las caldenadas, donde se demuestra la titularidad, pero no solamente la titularidad, sino la posesión ininterrumpida desde el año 2097, de 1997. Y la tenencia que se le diera en esa oportunidad, que se mantuvo en forma permanente, pública, porque nadie, nosotros que hemos estado discutiendo esto, nadie en Villa Mercedes ignora que el retiro pertenece al doctor, y ha estado presente siempre el doctor Botanelli. No, pero no me metas. Pero no es eso. Con el micrófono. Hable el micrófono, por favor, así lo escuchamos y queda registrado. Bueno, le aclaro, doctor. A mí se adiciona la entrega por una sentencia obrante del juzgado civil número 3 en la sucesión de Juan Ota. Ese es el origen de mis derechos. Con la usurpación, doctor, se ha echado por tierra con la entrega, con la tenencia de la entrega y tenencia judicial del bien, de forma tal que me encuentro totalmente desvalido en la propiedad, en mi propiedad, que es de 1.678 hectáreas. En realidad, otros me han dicho que son algunas hectáreas más, porque los planos son antiguos, de 1.700 hectáreas. Bueno, es lo que yo estoy pidiendo, es la restitución del campo en base a toda la documentación que está obrante en la causa y que está en tribunales también. Eso iba a preguntarle. ¿Han acompañado entonces estos contratos, todo esto, al legajo de fiscalía? Las sesiones se me hicieron todas de todos los herederos de Juan Ota por escrituras públicas. Están incorporadas al expediente. Y de lo cual el doctor Cuello tiene conocimiento, porque está a escasos 10 metros
del despacho de él, donde están los 8 expedientes y los 2 escritos sueltos de la sucesión de Juan Ortega. A ver, hacemos una aclaración. Los expedientes civiles, de familia o laborales están radicados en sus respectivos juzgados. A ver, por eso, si esa asociación está sin micrófono, ha sido Sí. incorporada al Sí, ha legajo sido incorporado fiscal. al legajo de fiscalía. Bien, Todo lo que hemos manifestado se encuentra incorporado al legajo. bien, bien, muchas gracias. ¿No? Lo que sí reitero, doctor, que esto es lo que realmente creemos, que nos lleva a una situación engorrosa como esta, es por pretender disimular o simular el hecho típico de usurpación pidiéndose o buscando, ¿no es cierto?, una prueba que no es necesaria para esta instancia. Creemos que la única prueba, después de la denuncia, él como realizó todo lo que nos pide la ley. Me usurpan, yo voy a hago la denuncia, llevo los testigos, etcétera. Es lo que dice la ley. Él va y hace y pide la restitución. Después, si hay pruebas, esa es la prueba, ese es el hecho. Hay un solo hecho, no hay más hecho. Porque pretender demostrar, porque después, en otro, que será otro acto, ¿no es cierto?, presentar documentación apócrifa y simulada, dolosa, es otro hecho. No sería este el hecho por el que nosotros estamos acá. Nosotros estamos por la usurpación. Hay un testigo, hay el señor Ferreira y otros 2 personas que lo acompañan, son los que protagonistas de un hecho. Y con el respeto que me merecen los señores, ellos participaron de ese hecho típico, porque lo contempla nuestro código. Ese hecho, ¿es un ilícito o no es un ilícito? Por eso queremos aclarar, porque de otra manera, pretendiendo incorporar documentación apócrifa, otro tipo de documentación, ¿no es cierto?, es manipular algo y desvirtuar el hecho por el cual nosotros estamos aquí. ¿Sí? Yo no tengo más preguntas. Doctora Boca, ¿alguna pregunta? Sí, quisiera hacer una pregunta con respecto al señor Silvio Ferreira. ¿Desde hace cuánto es el encargado del campo? Entendí que desde que falleció el padre, por ende, ¿desde cuándo fue encargado el padre y a partir de cuándo empezó a ser encargado el hijo? Bien, está presente igual que la madre también, que es la esposa del señor Ferreira. Desde el año 2017, su papá estaba a cargo del campo. Él, como los demás empleados que lo acompañaban, trabajaban con su papá. Y su papá hacía 1 año que había muerto. ¿Hace 1 año desde cuándo, perdón? ¿Cuándo ¿En qué año falleció el padre? Él falleció el 25 de julio del 23. Y desde el 25 de julio es encargado el hijo. Quedó el hijo en el lugar del padre. Y la madre, porque la señora también concurría, porque por eso no puede haber, bueno, no Pero quiero, el señor Silvio Ferreira vivía ahí. vivía ahí, los fines de semana la señora venía, pasaban los fines de semana en el campo. Doctora Del Viso, ¿alguna pregunta que quiere formularle a la querella? No, no tengo preguntas, doctor. Muy bien, muchas gracias. Le vamos a correr traslado a la Fiscalía. Lo escuchamos, doctora Estrada. Pensé que lo había activado, perdón. Sí, yo quiero saber si ha finalizado la expresión de agravios de parte apelante. Voy a pedir que se me aclare una sola cosa y dar por finalizado, pues yo sé después, a medida que la Fiscalía avanza, pretende rebatirse los argumentos que da la Fiscalía. Vos pregunto, ¿si ha finalizado? ¿Ha finalizado?
Segundo, una sola aclaración que le voy a hacer, porque se le ha permitido hacer uso de la palabra el señor Botanelli. Yo quiero saber si el 14 de agosto, cuando él indica la primera usurpación, si él fue conjuntamente con Silvio Ferreira al campo, porque creo haber entendido que manifestó que fue el campo y que inclusive fue amenazado él con un arma de fuego. Quiero que lo aclare el punto. Le damos un correo traslado. Sí. Cuando el doctor Botanelli va a la policía y expone la situación que estaba viviendo, denuncia, que no concreta sino después, lo acompaña el personal policial. Es el personal policial el que lo lleva al lugar. Y es allí donde el señor, el doctor Botanelli, se encuentra con estas personas y es también donde lo apuntan. Es decir, en presencia de personal policial. Y no sé si en presencia del personal policial, lo que sí podemos agregar en esto, que al otro día, cuando vuelve Botanelli y Está el bien, la pregunta está respondida y él finalizó con su expresión. Está bien, si está respondida. Continúa, doctor Estrada. Resulta un poco dificultoso a veces contestar, perdón, una expresión de agravio, cuando resulta confusa la expresión de agravio y se mezclan los hechos e inclusive los conceptos jurídicos. Yo voy a empezar por algo muy sencillo. El juez de garantías rechaza la medida cautelar porque entiende que no estaban dados los requisitos necesarios para la procedencia de la misma, es decir, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El juez lo expone de esta forma, sencillamente expuesto, ampliamente expuesto, no deja de ser una apreciación subjetiva de quien expresa agravio. Pero lo cierto es que la resolución estaba fundada y se fundó en esa circunstancia de que no estaban dados los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar. Y digo, hay una distorsión conceptual desde el punto de vista jurídico porque le asignan a una decisión jurisdiccional, que es la del doctor Basla, de restituir las cosas al estado anterior, devolviéndole la posesión y tenencia del campo al señor Lorenzoni, en función de cómo se había desarrollado la investigación del legajo desde la fecha 14 de agosto hasta el día 20, según el acta en que se lo restituye. Se confunde conceptualmente el acto de usurpación, penalmente típico de usurpación, con una decisión jurisdiccional. Confusión bastante distorsiva desde el punto de vista conceptual. Porque inclusive creo que es hasta de manera intencional, porque a mí y al doctor Balda se nos ha tratado de usurpadores, de formar parte de una asociación ilícita. Nos ha hecho de todo. No solo en el expediente, sino en los medios de comunicación. Y se le asigna a un pensador griego una oración que dice: cuando el debate finaliza, el perdedor recurre a la calumnia. Esta es la historia de este legajo. Aquellos que se han visto perjudicados por los pronunciamientos jurisdiccionales han optado por injuriar, calumniar, agraviar e inclusive en esta misma audiencia mentir. Llego a la aclaración y le pido la aclaración al doctor Botanelli porque el doctor Botanelli en su relato dijo que había ido con Silvio Ferreira y las dos personas que lo acompañaban al menor Ferreira y había sido apuntado. Y cuando esta fiscalía le preguntó, había sido portado con un arma de fuego, con dos armas de fuego.
Y cuando esta fiscalía le preguntó la aclaración, dijo que fue cuando fue personal policial. Y no saben si estaba la policía cuando los apuntó. Fue con personal policial y no saben si estaba la policía cuando los apuntó. Dudo que alguna persona se atreva a apuntar a otra delante de personal policial sin correr el riesgo de que ocurra una tragedia. Y digo que me está mintiendo de que fue y que fue apuntado por alguien de los que estaban en el campo, porque leí la denuncia de Ferreira, leí la declaración de Ferreira que se tomó en el legajo, y leí la propia declaración de Botanelli en el legajo de la Fiscalía, que nunca hace esta referencia. Lo acaban de introducir en esta audiencia. Entonces, eso es manipular la prueba. Decirle algo en esta audiencia que nunca se había dicho. Y así empiezan las contradicciones y las distorsiones conceptuales. Cuando el tribunal le preguntó, cuando el presidente del tribunal le preguntó sobre la propiedad, cuál es el título jurídico que fundamenta la propiedad, que el propio señor Botanelli lo indicó en esta audiencia diciendo comparezco con carácter de propietario del campo. No voy a permitir que me interrumpan. Los he escuchado atentamente y no lo he interrumpido. El tribunal y el presidente le dijo claramente que el alegato se iba a hacer una sola vez en función de la naturaleza jurídica del parte. Yo sé lo que viene después. Vienen medios de comunicación a decirme, porque me vengo a enterar hace poco que ahora los delincuentes nos patentamos. Yo he sido tratado de delincuente patentado. No sabía que se patentaban, me acabo de enterar. Pensé que se patentaban los bienes muebles registrables, no un delincuente, pero bueno. Noticia nueva. Entonces no voy a permitir que me interrumpa. Nosotros hemos escuchado atentamente. Y si no le gusta lo que estoy diciendo, porque nosotros sí estamos diciendo la verdad, deberá resolverlo en otro momento, no acá. Cuando el presidente le preguntó sobre la propiedad, pregunta lógica, en función de los argumentos que se habían desarrollado en la expresión de agravios, recibió casi una respuesta casi o cuasi violenta. Y le contestaron, no interesa el título de propiedad acá. Así fue. Casi violenta. Y la pregunta era lógica. ¿Sabe por qué era lógica? Porque en este debate que perdió, porque no tienen la razón, no pueden acreditar la propiedad del campo. Y le introducen una nueva mentira ante una pregunta de usted no haya agregado una sola cesión de derechos del juicio sucesorio en el legajo de la Fiscalía. ¿Y sabe por qué no están agregadas? Porque la sentencia, que teóricamente, por la sentencia del juzgado civil en el que tramitó la sucesión de OTA, de los hermanos OTA, no fue inscrita en el registro. Es un juicio del año 90 hacia atrás. Imagínense, han tenido tiempo en el juzgado civil para inscribir una sentencia que reconozca el derecho de propiedad. Nunca se inscribió. Y la doctora Monserrat no es de acá. Los demás nos vamos a acordar. ¿Sabe por qué no se inscribió? Porque las sesiones, o sendas sesiones, que había suscrito el doctor, el señor, el ciudadano Botanelli, con algunos supuestos herederos de OTA, fueron declaradas nulas en el proceso sucesorio que lo había puesto en posesión una jueza civil subrogante y que fue una de las causales que les costó el jurado de enjuiciamiento de la doctora Pochetti. Es así. Por eso recibió casi esta respuesta violenta, casi violenta, y si no fue violenta, no importa el título de propiedad, no se importa, porque ellos están alegando la propiedad. Y no hay una sola constancia en el legajo de que esa propiedad, a través de un pronunciamiento jurisdiccional del juzgado civil en donde tramitó el juicio sucesorio, está inscrito en el registro de la propiedad. Cuando le dicen que está agregado al legajo, están mintiendo. Lisa y llanamente mintiendo. No hay un solo acto jurisdiccional en el legajo
que demuestre esta propiedad. Único posible, un pronunciamiento donde lo declara heredero, propietario del campo, correspondientemente inscripto en el registro. No está. No lo va a encontrar, no está en el legajo. Y tampoco está en el juicio sucesorio. Porque lo cierto es que entonces el señor Botanelli sigue interrumpiendo y sigue hablando. Le voy a pedir que le llame la atención o tome alguna medida Le porque pido por favor silencio, incluso con el tema de la virome. Nos hemos escuchado atentamente, mantengamos esa cordura y esa paciencia entre todos. No. De cualquier modo, es una cuestión de falta de respeto también, ¿sí? Pido, si no, vamos a tener que apartar algún momento de la sala alguna de las partes, ¿no? Lo que no pretendemos. Adelante, doctor. Gracias. Lo cierto es que el titular registral eran Juan y Francisco Ota, si es su sucesorio, por la relación de amistad que tenían probablemente, o de trato frecuente con el señor Jorge Giraudi. Él empieza a ejercer, de hecho, la posesión del campo a fines del año 90. El señor Jorge Giraudi, quien inclusive pretende o inicia un juicio de posesión 20añal. Ese plano que dicen que está adulterado, no está adulterado, un plano aprobado por la Dirección de Catastro del año 2017, que no pudo iniciarse el juicio de posesión 20añal en función de que el señor Jorge Giraudi fallece. Previamente había hecho una cesión de derechos y se lo cede a su hijo, Federico Giraudi. Y Federico Giraudi le cede en julio del 2024 al señor Lorenzoni. Entonces, los aspectos jurídicos en contraposición, y títulos jurídicos en contraposición, a los argumentos del denunciante que no puede acreditar títulos. Acá sí hay títulos y actos jurídicos válidos y vigentes. Pero más allá de eso, y esto se irá a discutir probablemente en un juicio civil de posesión 20añal, que eventualmente pueda promover Federico Giraudi o Lorenzoni en función de estos títulos jurídicos. Entonces, a los fines de la medida cautelar, en realidad lo que importa, que también dijeron en esta audiencia, posesión y tenencia no es el caso. Así le dijeron, recién. Después vean el video. No, sí es el caso. Ya la propiedad no la pueden acreditar. Se ha invocado ser propietario sin título. Y en relación a la tenencia y a la posesión tampoco la pueden acreditar. Por eso, el acto jurisdiccional que adopta el doctor Basla de restituir al estado anterior en que se encontraba en la denuncia quien tenía la posesión y tenencia del campo. Entonces, en realidad, esta argumentación inicial que hago en torno a la propiedad no hubiera tenido sentido si se hubiera acreditado la tenencia. Yo estoy diciendo no pueden acreditar la propiedad, pero tampoco la tenencia. Y es en función de eso que el doctor Cuello entiende que no estaban dados los requisitos de verisimilitud del derecho. El acto del doctor Basla no fue un acto de usurpación, fue un acto jurisdiccional, fundado en lo que indicaba el legajo. ¿Y qué indica el legajo? Porque el ciudadano Botanelli pretende fundar su posesión o tenencia, que es lo que habilitaría o le legitimaría para denunciar la usurpación, en actos, de hecho, propios de la tenencia o de la posesión, a través de su empleado, Silvio Ferreira. Y algunos empleados más que fueron indicados en la expresión de agravios de la parte querellante, que ustedes van a tener la opción de... Yo simplemente, en términos generales, lo voy a valorar. El señor Silvio Ferreira, al menos en el mes de agosto, tenía 16 años. Acaban de indicar que trabajó 5 años para atrás, es decir, que trabajaba a los 12 años. 13, 11 años. Estaba
16 años tenía. Y tenía 16 años al momento en que ocurre esto. De hecho, es menor de edad aún. Y por eso está en presencia de su madre. Y en su declaración indican, igual que el resto de los testigos que teóricamente trabajaban en el campo, y digo teóricamente trabajaban en el campo, hay uno que dice que me contrataba el señor Ferreira. Una persona mayor de edad contratada por un menor de edad. Naturalmente que Silvio Ferreira, como empleado rural, no se encuentra registrado, amén de que está violando cualquier convención internacional vinculada a los niños y adolescentes, donde no puede trabajar un chico de 16 años, no está registrado. Mucho menos puede trabajar hace 5 años para atrás, a la edad de 11, 12 años. ¿Cuánto me da? Más o menos, ¿no? Bueno. Entonces, y dicen que son empleados rurales que trabajan en el campo, que trabajan en los alambrados, que trabajan en los molinos, que trabajan con la hacienda. Y yo creo que es justamente en función de estos elementos de prueba que el doctor Maximiliano Basla, lejos de ser miembro de una asociación ilícita, toma una decisión razonable en términos del legajo. ¿Por qué? Porque el día 14 de agosto, que miren que de hecho el 14 de agosto, por decisión del doctor Basla, se le devuelve o se pone en posesión y tenencia del campo a quien aparecía como denunciante, el señor Botanelli. El 14 de agosto, el mismo 14 de agosto, se hace una constatación antes de hacer esto. El doctor Basla indica, hagan una constatación del estado del inmueble y le ponen en posesión a los empleados del ciudadano Hugo Botanelli. Pero hacen la constatación. En la constatación resulta que hay más de 10 animales vacunos muertos. Supuestamente tiene un empleado de más de 1 año que se encarga de la hacienda y tiene 10 animales vacunos muertos a campo abierto, ¿eh? Claro. De un empleado rural, al menos si se van a morir animales, probablemente sean retirados de manera urgente por una cuestión sanitaria. Bueno, sigue la constatación. Y acá han dicho, lo han dicho en diversas oportunidades, que han vivido en el campo, inclusive dijeron los fines de semana. Y la constatación dice que el casco principal consta de una vivienda donde las aberturas no poseen medidas de seguridad alguna, carece de energía eléctrica y agua potable. ¿Cómo hacía para vivir Silvio Ferreira 1 año antes del 14 de agosto, 5 años antes o años antes de la muerte de su padre, en un lugar donde no tenía energía eléctrica ni agua potable? Ya voy a hacer la referencia a las fotos. La casa, el casco, parece más bien un casco abandonado, más que en el lugar donde alguien viva, salvo que supongamos el señor Botanelli ha reducido al señor Ferreira a condiciones laborales, yo le diría que prácticamente infrahumanas. Ahí no se podía vivir. Sin energía eléctrica y sin agua potable. ¿Cómo cocinaba Ferreira? Pero no solo eso, sino que dice que los molinos están rotos. Pero no era que Ferreira se dedicaba a arreglar molinos. Dice que los molinos están rotos. Y dice que hay 25 o 30 animales vacunos, de color negro, pelaje colorado, que bebían del fango y agua estancada. Claro, si no andaba el molino. Estaban tomando agua de donde podían los animales y por eso se morían. Pero no solo eso. En la inspección hay 2 cabras muertas, próximo al casco. Es decir, que el señor Ferreira, menor de edad, no registrado, en violación a las convenciones internacionales, vivía en un lugar próximo a 2 cabras muertas. ¿Qué condiciones sanitarias laborales? Y me vuelve a interrumpir y voy a pedir que se lo retire de la sala.
Es la última vez que le pedimos, por favor, que guarde silencio, si no, va a tener que retirar de la sala. Continuaremos la audiencia con sus abogados, pero no le he concedido la palabra, doctor Botanelli. Así que le pido, por favor, a mí no me está gritando, es su manera de ser, de hablar en audiencia. Más de una vez hemos estado en audiencia, no está gritando, para nada. Le pido que guarde silencio, ya este es el último procedimiento, o se retire de la sala. ¿Sí? De hecho, tenemos efectivo policial para hacerlo efectivo. No lo hago porque lo respeto. ¿Está claro? O sea, pero por favor, silencio, se lo debe el respeto de las otras partes también, porque todos hemos guardado silencio. Adelante, doctor Estrada. Sí, me corrijo, no eran 2 cabras muertes, 3. Conclusión. El señor Ferreira, de 16 años de edad, no sé qué edad tiene hoy, al día de la fecha, probablemente te cumplió años desde agosto a hoy, tiene 17, sigue siendo menor de edad. Trabajaba y cuidaba hacienda en un campo y vivía en el casco, a veces iba su madre, sin energía eléctrica, sin agua potable, con los molinos de viento rotos. Los animales no podían tomar agua. Se morían en función de eso y tampoco podían alimentarse. ¿Qué posesión ejercía a través de su empleado? Entonces esto es lo que está en tela de juicio. Pretende sostener una tenencia y posesión a través de un empleado que, en el caso de existir, hace muy mal su trabajo. Hace muy mal su trabajo. Y los otros 3, o otros 2 empleados que normalmente estaban en pésimo. ¿Cierto que no es cierto? Estaba en estado de abandono. Pero además de eso, ella quiere ir finalizando porque es tedioso cómo se miente y se alteran las afirmaciones. En alguna afirmación efectuó, acá inclusive, el legajo que el señor Botanelli tenía de 600 de 550 a 600 cabezas de ganado. De propiedad de él. Quiero que le presten atención a lo que dice el acta de constatación objetiva de la policía el mismo día que el doctor Vaz le ordenó que estuviera en posesión del campo el empleado menor de edad del señor Botanelli. En autos caratulados, Lorenzoni Silvio Sebastián, medida previa civil, que tramiten en juzgado civil número 4, 419984/24, se constató a través, y si me equivoco, tendrán la posibilidad a través de la jueza de paz, un acto de constatación en el que se hizo presente el director del SENASA, y en lugar de encontrar de 550 animales a 600, encontró 319. Una cantidad bastante inferior a la denunciada. Más 40 mostrengos, es decir, que no tienen marca. 40 mostrengos que no tienen marca. ¿Cómo? Dentro de los 319, los 40 sin marca. Dentro de estos 319, 40 sin marca, los demás tenían 11 marcas distintas. Es decir, que según y el criterio que se está aplicando, deberíamos asignarle la propiedad y tenencia del campo a 11 tenedores distintos. Es sencillo, si ese es el razonamiento. Un empleado que no cumple con su tarea porque se le mueren animales se afirma tener 550, 600 cabezas de hacienda, no corresponde con el número y encima son 11 marcas distintas. Cuando el director del SENASA comparece en función de este acto jurisdiccional, no es un acto de usurpación. Vamos a ponerlo conceptualmente correcto. No es un acto de usurpación del juez civil 4, es un acto jurisdiccional de control de algo que se está por algún daño que se va a producir, que de hecho el director del SENASA generó que de oficio, el 11 de diciembre del 2024, realizara una vacunación compulsiva
de esto. Y sí, se le están muriendo. Y tiene una cuestión sanitaria grave, hay animales que se están muriendo. Cuando uno contrasta las afirmaciones que ha hecho la parte damnificada que pretende la restitución del campo con los elementos de prueba objetivos, que son estos, hay algo que no está bien. Y nosotros decimos del Ministerio Público Fiscal que el señor Botanelli no ha acreditado la tenencia y posesión que argumenta tener. Porque los elementos de prueba, los elementos de evidencia hasta ahora, contrastan lo que afirma. Ni siquiera en el número de vacas que dice tener. Por el contrario, aquellos que aparecían como denunciados acreditaron tener la posesión efectiva con una siembra ininterrumpida con diversas empresas desde el año 2017 hasta el día de la fecha, hasta el día 14 de agosto, donde el doctor Basla tomó su decisión inicial que posteriormente revocó ante la evidente arbitrariedad o incorrección, si se quiere, que se había incurrido. Hay más. Hay un señor Tomás que voy a pedir que se le preste atención al testimonio de un vecino, Tomasetti de apellido, que describe correctamente lo mismo que estoy describiendo yo. Cómo el campo era de tal persona y ejerció la posesión efectiva. Yo no sé si está buscando mi reacción, que no la va a obtener. Pero se me está agotando la paciencia. La verdad que esto es inaudito, les digo la verdad. Yo no he tenido ninguna audiencia en casi 3 años como magistrado de Tribunal de Impugnaciones o de otros fuera, este tipo de interrupciones. Le voy a pedir, y esto es por última vez, o deja de hablar, si no hacen comentarios, o se retire. No tenemos otra alternativa. Tenemos que salir con la audiencia y no queremos más interrupciones. La misma defensa lo está pidiendo. Bueno, le voy a pedir, señor Botanelli, y se retire. Va a continuar sin usted. Bueno, se deja constancia y se retira el señor Botanelli y continúe, doctor Estrada. Sí. Yo le voy a pedir que presten especial atención, no, ya ha sido extenso, no quiero ser más extenso. A la declaración del señor Hugo Emilio Tomaselli, que en el marco de testimonios, de prueba documental y lo que yo he argumentado, es un vecino de este campo. Vecino, más objetivo, no es un supuesto empleado menor de edad, no registrado, ni amigos del supuesto empleado, es un vecino donde explica prácticamente el desarrollo que tuvo histórico el tema de las posesiones y tenencia del campo, donde finaliza diciendo que la ejerció Giraudi padre, la continuó Giraudi hijo, y que Giraudi hijo inclusive le había permitido, él no lo entiende, es un empresario, o si se quiere, su actividad es agrícola, es productor ganadero, no sabe de derecho. Donde finaliza diciendo que sí, que ahora el dueño del campo, desconociendo el título, es el señor Lorenzoni. De manera que, más allá de los agravios, de las faltas de respeto absoluta que sigo insistiendo, no sé si se hacen para buscar una reacción que no van a obtener de mi parte de ninguna forma. No están dados los requisitos para acceder a la medida cautelar solicitada. Es en este marco que el juez de garantía, más allá de las apreciaciones subjetivas de las partes, rechaza el pedido de restitución del campo. Y el doctor Basla, con anterioridad al 20 de agosto, devuelve, no a Lorenzoni, porque él cree que Lorenzoni era el dueño, sino que devuelve las cosas al estado anterior en que se encontraban en torno al ejercicio de la posesión o tenencia. Esto no significa no abrir un juicio de responsabilidad penal hacia el futuro a quien le quepa según sus acciones, incluido el doctor Botanelli, el ciudadano Botanelli, perdón, si ha introducido alguna clase de mentira en las denuncias realizadas.
La Fiscalía va a seguir investigando. El legajo no va a detenerse. Por eso digo, es dificultoso contestar cuando vienen y se le dicen, nosotros queremos que nos pronunciemos sobre la usurpación, pero en realidad lo que se está cuestionando es la falta de restitución del inmueble. Nosotros no hemos emitido un pronunciamiento sobre la existencia o no de la usurpación. En el caso de existir, lo vamos a hacer a través de la audiencia de imputación de cargo a quien le corresponda. Y si es por el delito de usurpación, si es por una falsa denuncia, será otra la historia. Si hay alguna prueba documental falsificada, será otra la historia también. El punto es que conforme a los instrumentos del legajo, a la evidencia incorporada en el legajo, no puede proceder y es inadmisible la restitución del campo al señor Hugo Botanelli en función de que no ha acreditado mínimamente ni la tenencia ni la posesión del mismo a través de su empleado menor de edad. Es eso el resumen de la causa. Más allá de los agravios, más allá de las faltas de respeto, ese es el resumen de la causa. Y esa ha sido la actitud del Ministerio Público Fiscal, tanto en mi persona como la del doctor Basla. Lejos, muy lejos de ser delincuentes patentados. Por lo tanto, nosotros el Ministerio Público Fiscal va a solicitar se deniegue el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante para obtener la restitución del inmueble, un inmueble rural en el caso, y naturalmente que nosotros, no hace falta, lo destaco por las dudas, hacemos reserva de continuar la investigación en el legajo y atribuir responsabilidades penales a quien le correspondan según su accionar típicamente antijurídico y punible. Nada más. Gracias, doctor. Yo tengo una sola pregunta para formularle. Está vinculada con una afirmación que hizo la querella respecto a documentación que habrían presentado los denunciados, haciendo referencia que era apócrifa o simulada, en particular ese plano de mensura. ¿Se ha hecho alguna, la pregunta mía es la siguiente, ¿se ha hecho o se ha generado alguna incidencia de reducción de falsedad de estos documentos? No. Eh, No. Bien. No, es más, le digo más, tiene un sello de renta. Gracias, doctor. Doctora Boca, ¿alguna pregunta? Doctora Delviso, ¿alguna No, pregunta? no tengo preguntas. Gracias. Tiene la palabra la defensa, entonces. Escuchamos. Bueno, para no ser reiterativo, porque ya ha dado todos los pormenores Fiscalía, solo referirse a una cuestión procesal en cuanto a que la mentada expresión de agravio del denunciante no es tal, sino que se trata de una mera desconformidad que no da una crítica concreta o razonada de por qué entiende que la decisión del juez de garantía es desacertada. Por eso, casualmente, adhiriendo a lo que dijo Fiscalía, es harto dificultoso efectuar una contestación de agravio de esa magnitud. En cuanto a todo lo demás que ha referido Fiscalía, yo creo que lo más trascendente aquí es que al momento de la denuncia está acabadamente probado con constancias documentales que quien estaba en la ocupación del inmueble, incluso por haber un contrato en curso de ejecución aún a la fecha, en este caso el señor Lorenzoni, anteriormente a la sesión del cual él resultó sesionario de derechos posesorios, el señor Federico Giraudi. Creo que eso es lo concreto, porque casualmente el bien jurídico tutelar, en el caso de una denuncia de usurpación, se trata de verificar quién estaba en la posesión o tenencia del inmueble. Y creo que eso no hay ninguna duda, no solo porque cuenta con ese apoyo documental que se ha acompañado en el expediente, sino también por las declaraciones testimoniales rendidas, que han sido coincidentes no solo de que mencionó el señor fiscal, tenía los nombres por aquí, Lo tenías. no solo de Hugo Emilio Tomati, sino también Karina Giraudi, Miguel Ángel de la Cruz y Jorge Domingo Díaz, quienes han declarado en absoluta coincidencia
respecto a quién era el poseedor o tenedor del bien al momento en que se hace la denuncia de usurpación, que creo que en este fuero lo que realmente interesa, sin perjuicio de que incluso se pueda acreditar para atrás por el tiempo que se quiera, que hubo una continuidad en la posesión del inmueble desde Jorge Giraudi, padre, que luego le cedió a Federico Giraudi, que era su hijo, los derechos posesorios del bien, y con posterioridad, a partir de julio, fines de julio, Federico Giraudi lo hizo a favor de Silvio Lorenzoni, quien se encuentra actualmente en la posesión del bien. Y por último, por lo que refieren ellos en cuanto a la presencia de Hacienda, la presencia, o sea, que se tenga un RESPA, no quiere decir, de hecho, el propio informe producido por SENASA en el expediente civil, que fue una medida cautelar, que fue medida preliminar, que fue citado por Fiscalía, que está con acceso de vista, el pase de visibilidad en el legajo de Fiscalía. El propio SENASA se encarga de aclarar que se tenga un RESPA no significa la titularidad de absolutamente nada, ni la posesión, no se prueba nada respecto de un inmueble, sino que cualquiera que tenga una explotación ganadera puede denunciar como RESPA y el establecimiento donde tienen los animales. Bueno, por todas esas cuestiones y básicamente por lo que referencia al principio de la falta de agravios concretos, entendemos que el recurso debe ser rechazado y ratificado la decisión del juez de garantías, el doctor Cuello. No sé si vos querés agregar algo más. No, básicamente lo que finalmente queremos referir es lo siguiente. El doctor Domínguez manifestó la absoluta dificultad porque no existe agravio que contestar. O sea, no hay punto sobre el que uno pueda detenerse. Y al margen de eso, sí es sustancial las acreditaciones agregadas al expediente, porque la observancia de un proceso y de un debido proceso hace a la legalidad y a la igualdad de las partes ante el derecho. En este sentido, esta parte, al margen del cúmulo de documentación formal, o sea, suscripta y a modo de ejemplo, una medida de constatación realizada en diciembre del 2022 con la escribana Adriana Puente, que da cuenta de los trabajos que se estaban realizando en el campo, de las maquinarias que obraban, del resultado de un trabajo que tiene una especialidad y una expertise que es el agrícola ganadero, que no se observa, o sea, que se observa acreditado palmariamente desde el lugar de aquellos que han sido denunciados y que o sea, y desde el que no existe elemento alguno respecto del denunciante. O sea, la simple pretensión de agregar una copia simple. Y esto se lo digo a modo de ejemplo para finalmente mostrar, porque creo que tiene que ser materia de comprobación del tribunal, la simple acreditación de una supuesta constancia de movimiento de una cuenta ganadera no suma ningún elemento o sea, no acredita ningún elemento que justifique o no, que justifique la denuncia que han llevado a cabo. De manera tal que la utilización de un proceso sin elementos formales o con verosimilitud alguna que adunen a los elementos sobre los que se denuncia, se pone de resalto. En el legajo penal surgen las acreditaciones agregadas por esta parte, la vinculación con los expedientes civiles pertinentes a los que remitimos y, por supuesto, la ratificación del rechazo de este pretenso recurso. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo no tengo preguntas, no sé, doctora Boca, doctora Delviso, ¿alguna pregunta de No, no formular tengo la defensa? preguntas. ¿No? Bien, vamos a dar por concluida entonces la audiencia del día y la fecha.
Antes le vamos a solicitar el pase en visibilidad del legajo que lleva a Fiscalía, que allí estaría toda la prueba, salvo que tengan algún legajo particular la defensa o la querella, también le pedimos que lo pongan a disposición, pero si está todo en el legajo de Fiscalía, vamos a tener en cuenta eso para poder resolver esta incidencia y esta apelación. El plazo de ley es 10 días, si lo podemos sacar antes de los 10 días hábiles, lo vamos a hacer, van a ser notificadas todas las partes a sus respectivas casillas de correo institucional. Estamos por concluida la audiencia, siendo las 12:30 horas. Muchas gracias por todo. Hasta luego. Hasta